Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer la calavera pirata de Luffy de One Piece. Pueden utilizarlo como llavero y para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer esta calavera pirata. Esto significa que ya debemos tener conocimientos y experiencia en la elaboración de amigurumis. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, para tejer esta calavera vamos a empezar haciendo la cabeza. Para la calavera vamos a empezar en este amarillo haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 24 puntos y con el último punto vamos a cambiar al color rojo. Ahora con el color rojo vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y ahora vamos a emparejar el cambio de color y vamos a hacer lo siguiente. Subimos a la vuelta anterior de esta forma, hacemos un punto deslizado así, hacemos puntos deslizados en toda esta parte superior de la vuelta para que no se note el cambio de color y quede más bonito. Rematamos y cortamos este hilo rojo, así queda. Y ahora vamos a volver a enganchar el hilo amarillo. En las hebras traseras de la última vuelta en rojo, las que tenemos acá, enganchamos nuevamente, cerramos. Y vamos a hacer ahora 30 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color blanco. Ahora con el blanco vamos a tejer los mismos 30 puntos bajos en bloc, es decir, en la hebra trasera solamente.
y vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta de los mismos 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Comenzamos a rellenar y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Rematamos y cortamos dejando una hebra para terminar de cerrar con la aguja lanera. Así queda. Y ahora vamos a terminar el sombrero y para eso vamos a tomar el hilo amarillo nuevamente. Recordemos que dejamos aquí 30 hebras disponibles. Entonces vamos a enganchar nuevamente el hilo amarillo en estas hebras, enganchamos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 40 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 50 puntos bajos. Ahora, para darle un poco más de firmeza al sombrero, vamos a terminar haciendo puntos deslizados en la hebra trasera solamente. Así queda. Vamos a intentar que quede bien plano y liso esta parte del sombrero y ahora vamos a hacer la parte de abajo de la calavera. Para eso, en blanco hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 24 puntos bajos. Hacemos ahora 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 16 puntos bajos. Vamos a rematar y a cortar dejando una hebra larga, porque no solamente nos va a servir para coser esta parte a la otra parte de la cabeza, sino que vamos a coser los huesos también con ella. Vamos a rellenar la pieza y vamos a coserla en la parte de abajo de la cabeza. Así, para completar la calavera, cosemos ambas piezas. Así queda. No cortamos el hilo porque lo utilizaremos para coser los huesos y también para aplanar la parte de atrás de la calavera para que sea más fácil coserlo después a los huesos. Necesitamos que la parte de atrás del sombrero quede aplanada de esta forma. Entonces, con este hilo vamos a hacer una pequeña puntada en este punto aproximadamente, así, para fijar la parte de atrás del sombrero de esta forma, algo así, de tal manera que no se levante. Y corregimos entonces la parte de adelante para que no se doble de esta forma. Aquí ya queda listo para coser y ahora vamos a hacer los detalles de la calavera. Primero, con paño lenzi negro hice 2 círculos negros y uno más pequeño para la nariz, de esta forma. Así quedaron ubicados. Y ahora con un hilo negro más delgado de lo que estamos utilizando, hacemos los dientes. Entonces, para hacer la sonrisa tendremos un poquito más de paciencia para lograrle dar la forma adecuada, para que queden bien los dientes, que se vea lo más parecido a la calavera original. Si es necesario, pueden utilizar también silicona para fijar los hilos en la posición adecuada. Por ejemplo, yo pegué con silicona este hilo que va en el centro de la sonrisa y ahora vamos a empezar haciendo los huesos y para eso vamos a hacer 2 cadenas. En la primera cadena vamos a hacer 4 puntos bajos. Esta es otra forma de iniciar un anillo mágico. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces
para tener 6 puntos bajos. En esta primera pieza, mini pieza, ya podemos rematar y cortar y vamos a hacer otra exactamente igual pero sin cortar porque seguiremos tejiendo. Aquí ya tenemos las dos piezas y ahora vamos a enganchar en la otra. Y aquí tenemos 6 puntos disponibles. Entonces lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y una disminución. Y pasamos a la otra pieza y hacemos también 4 puntos bajos y una disminución. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 10 puntos alrededor. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Vamos a hacer 2 piezas iguales, las vamos a rellenar para que no pierdan la forma del hueso. Con cuidado rematamos y cortamos dejando una hebra para coser. Y ahora vamos a hacer una tercera pieza igual a estas, pero en esa tercera no vamos a cortar porque seguiremos tejiendo. Así vamos en esta tercera pieza. Y ahora vamos a seguir tejiendo y vamos a hacer entonces 10 vueltas más de los mismos 8 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 10 puntos bajos. Aquí tenemos 10 puntos bajos y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a dividir los 12 puntos en 2, en 6 y 6. Vamos a dejar 6 puntos libres, entonces vamos a atravesar de esta forma para dividir la pieza. Y vamos a hacer aquí haciendo un punto bajo. Y hacemos 5 puntos bajos más para completar esta primera parte. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 2 veces para tener 4 puntos bajos. Vamos a rematar en este punto. Y cortamos dejando una hebra para terminar de cerrar con la aguja lanera acá.
Para cerrar esto, simplemente con la aguja lanera vamos a pasar el hilo por las 4 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron. Alamos y vamos a introducir la aguja por el centro con cuidado. La sacamos por alguna parte del hueso, así. Alamos para darle la forma lo mejor que podamos y vamos a intentar rellenar un poco este lado y el hueso hasta acá para hacer la otra punta. Yo ya rellené un poco y ahora en el primer punto disponible que tenemos acá vamos a enganchar el hilo blanco nuevamente, cerramos, en ese mismo punto hacemos el primer punto bajo y hacemos los otros 5 puntos bajos que tenemos disponibles dando la vuelta. Así, en este punto vamos a intentar rellenar un poco también esta punta lo mejor que podamos. Tengamos cuidado en que no pierda la forma ni se abran los puntos. Rellenamos un poco y vamos a hacer un punto bajo y una disminución para tener 4 puntos bajos. Rematamos y cortamos y terminamos de cerrar con la aguja lanera como hicimos acá. Así queda. Y ahora vamos a coser estas dos piezas en la mitad del hueso de esta forma, al lado y lado, así, para hacer la base de la calavera. Y bien, así queda cosida la base de la calavera de Luffy. Y ahora vamos a coserlas. Para eso utilizamos el hilo que habíamos dejado acá y vamos a coser ambas piezas aproximadamente en esta posición, algo así. Vamos a coser la calavera a los huesos, tratando de que quede lo más firme posible y listo. Así queda esta calavera pirata de Luffy. Y bueno, solamente restaría ponerle la argolla para llavero si lo desean y quedaría listo. Esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan tejido. Y no olviden que si lo tejen o tejen alguno de mis tutoriales y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos veremos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.